Bienvenidos a un nuevo video de Crónicas del siglo pasado. Seguimos recorriendo una sección de la revista Somos, esta vez del año 1980. Esta sección oficiaba de guía para distintas actividades culturales, deportivas, eventos televisivos, etc. Antes de meternos de lleno, creo que es importante poner un poco en contexto a la revista Somos, ¿no? Fue un semanario de actualidad publicado por Editorial Atlántida, entre 1976 y 1993. Claro, apareció justo unos meses después del golpe militar del 76. Exacto. Y según la fuente que consultamos, mantuvo desde el principio una postura, abiertamente favorable al autodenominado proceso de reorganización nacional. Sí, se la considera de hecho un medio de propaganda del gobierno de facto. Justificaba la llamada lucha antisubversiva. También se señala mucho su rol durante la Guerra de Malvinas, en el 82, con un discurso muy triunfalista, muy alineado al relato oficial de ese momento. Y con el tiempo se consolidó como un medio influyente, de referencia para cierto público. Sí, aunque hoy, claro, su papel durante la dictadura es objeto de estudio y de muchas críticas. Se la señala como un actor que de alguna manera ayudó a legitimar acciones del terrorismo de Estado. Damos esta información simplemente para entender el marco en que se publicaba esta guía que vamos a ver. Nuestra idea hoy es usar esta guía de 1980 como una especie de ventana. Queremos ver qué ofrecía Buenos Aires en términos de cultura, de ocio, de consumo, en ese momento tan específico. Incluso las tensiones de una época, ¿no? Vamos a ver qué se destacaba, qué se promovía y qué panorama cultural dibujaba esta guía en aquel Buenos Aires de 1980. Dale. Arranquemos por los deportes, que parece que tenían un lugar central. El fútbol, obvio. Se anunciaba, por ejemplo, la definición del Grupo I de la Copa Libertadores entre Vélez y River en Liniers. Partidazo. Sí, pero fíjate esto. Televisado en diferido por Canal 13. En diferido. Ahí ya tenés un detalle increíble. Hoy sería, imposible pensar algo así. Una definición no va en vivo y directo. Totalmente impensado. También había un amistoso de la selección, la campeona del mundo de Menotti contra Irlanda en el Monumental. Ah, sí. Y acá, otra cosa curiosa, directo para el interior del país, pero diferido para Buenos Aires. Mira vos, ¿será por temas de que la gente fuera a la cancha en Buenos Aires? Puede ser una explicación. Además, se promocionaba el libro de Menotti, Fútbol, Juego, Deporte y Profesión, y las fechas del campeonato local que se llamaba Cuarto Centenario. El fútbol siempre central, claro. Y el tenis también pisaba fuerte, ¿eh? La Copa Davis en el Buenos Aires Lawn Tennis Club. Estaban Vilas y Clerc contra Chile. Vilas ya era un ídolo total, trascendía el tenis. Sí, una figura enorme. Y eso sí, iba en directo por Canal 11. El boxeo también, un clásico del Luna Park. Peleas de Juan Domingo Suárez, Miguel Ángel Castellini. El Luna, templo del boxeo. Totalmente. E incluso una defensa del título mundial de Pipino Cuevas contra Thomas Hearns, que la pasaba Canal 13. Es notable esa concentración, ¿no? En las figuras grandes. Los campeones del mundo, Vilas, el boxeo de título mundial en el Luna. Y la diferencia entre el directo y el diferido es muy llamativa. Marca otra forma de consumir el deporte, quizás menos ansiosa, ¿no? Sí, menos inmediata. También mencionan otros deportes. Rugby con un Sudamérica 15 contra los Springboks en Sudáfrica, automovilismo con Fórmula 1 en Bélgica por ATC. ATC, el canal estatal. Ahí tienes la presencia del Estado también, difundiendo ciertos eventos. Y hasta arquería, detallando dónde practicar y cuánto costaba alquilar un arco. Y Turf, el Gran Premio 25 de Mayo en San Isidro. Una oferta variada, pero con esos focos muy claros, en fútbol, tenis y boxeo. Salgamos de las canchas y vayamos al teatro y espectáculos. La cartelera parece que era impresionante. Sí, se ve mucha actividad. Éxitos de comedia, por ejemplo, Amores Míos con Telma Viral en el Liceo, un estreno que presentaban como muy importante. Edipo en Colono, de Sófocles, en el Teatro Cervantes. Decían que nunca antes se había dado en Argentina. Mirá vos, una apuesta fuerte por un clásico griego. Sí, y recomendaciones muy enfáticas, como Alfredo Alcón en Historia del Soul de Albi en el Ateneo. La calificaban como la mejor actuación de su carrera. Palabras mayores.
Halcón ya era, bueno, Halcón, una figura indiscutible del teatro argentino. Junto con Viral, Rossi, eran referentes. Y se ve que explotaban los musicales importados adaptados. Mencionan El violinista en el tejado con Raúl Rossi, que volvía al Astral, y el estreno de Están tocando nuestra canción con Valeria Lynch y Víctor Laplace en el Odeón. Ah, sí, esa fue un éxito enorme. Valeria Lynch empezaba a ser una figura muy popular también. Convivían con clásicos como Filomena Marturano, con Zipe Linkowski, o producciones del San Martín como El Pibe de Oro. Esa mezcla es interesante. Tenías teatro de texto, digamos más serio, la comedia popular de éxito y el musical importado que llegaba con figuras locales fuertes. Habla de públicos diversos, o al menos una oferta que apuntaba a varios lados. Y además, mucho más. Music Hall como Eda Díaz en el Bauen, shows de folclore con figuras como Ariel Ramírez, Jaime Torres, espectáculos que llamaban criollos con Raúl Lavie, Mariquena Monti, Facundo Cabral. Nombres importantes del folclore y la canción popular. Y una presencia internacional que sorprende, ¿eh? Iva Zanichi, el brasileño Ney Matogrosso, la orquesta de Duke Ellington en el Coliseo, la Preservation Hall Jazz Band también en el Coliseo, Antonio Gades y su ballet flamenco. Impresionante. Buenos Aires era una plaza fuerte para los shows internacionales, parece. Una mezcla muy rica de talento local e internacional de primer nivel. Y éxitos que duraban años, como El Bululú con José María Vilches, que estaba cerca de las 2000 representaciones, o el humor de Tato Bores, que justo empezaba en la TV a color. Y las revistas, claro, Maipo Meidingasaya, El Diluvio que viene. Sí, sí. Da la imagen de una ciudad con una vida nocturna y teatral muy, muy activa. Al menos en lo que la guía decidía mostrar, ¿no? Que eso también es un punto. Claro, es una selección. Y el cine. También se vio una oferta potente. Películas que venían con premios Oscar como Kramer vs. Kramer. Oscar a Mejor Película, actor para Dustin Hoffman, actriz de reparto para Meryl Streep. Sí, venía con todo el prestigio. El Oscar en esa época era como un sello de calidad casi obligatorio, ¿no? Tal cual. Hoy quizás con tanta plataforma y tanta cosa se diluyó un poco esa centralidad del Oscar. Puede ser, puede ser. Estaban también las grandes producciones de Hollywood, como 1941 de Spielberg, o policiales franceses que gustaban mucho acá, con Belmondo o Yves Montand. El cine francés siempre tuvo su público fiel en Buenos Aires. Comedias exitosas como Juego Sucio con Goldie Hawn, que decían que llevaba más de un año en cartel. Cine familiar, llegan Los Muppets. Los Muppets, un clásico. Y mucho cine de autor, sobre todo europeo. Manhattan de Woody Allen, destacaban la banda sonora de Gershwin, Ensayo de orquesta de Fellini, Wojciech de Herzog. Fellini, Herzog, Woody Allen. Nombres de peso para la cinefilia. Esa combinación es llamativa. Tenías el tanque de Hollywood, el cine de autor europeo prestigioso, comedias populares. Y hasta reposiciones de clásicos. Mencionan El Padrino, Perdidos en la Noche y la última película de Peter Sellers, Desde el Jardín. Ir al cine era claramente un evento social, ¿no? Una experiencia colectiva. Muy diferente al consumo más individual, fragmentado que tenemos hoy con el streaming y las pantallas en casa. La permanencia en cartelera era un indicador fuerte de éxito. Totalmente. Bueno, pasemos a la música. Más allá de los shows en vivo que ya mencionamos. La sección discos reseñaba LPs, claro, el formato dominante de la época. El vinilo, objeto de culto. Salía la banda sonora de Manhattan, discos de la cantante brasileña Simone, uno de rarezas de The Beatles llamado Rarities, lo nuevo de Queen con cosita loca llamada Amor. Ah, sí, Crazy Little Thing Called Love. Un hitazo. Pero también Sergio Endrigo, música para chicos del grupo Pro Música de Rosario. Y fíjate esto, una edición importada de lujo, carísima seguramente, de la integral de las sinfonías de Beethoven por Von Karajan y la Filarmónica de Berlín. Von Karajan. Ahí ves de nuevo la convivencia. El pop y rock internacional, la canción melódica, lo infantil y la música clásica presentada casi como una estrella de rock, con figuras como Von Karajan. Tenía otro estatus, me parece. Sí, se nota. Y la clásica tenía mucho espacio propio. Mencionan un festival Bach-Hahn del 80 con 12 conciertos de abono en el Colón y el Auditorio de Belgrano. La Filarmónica de Buenos Aires tocando en el Colón. El Colón siempre como centro, ¿no?
Claro, la Banda Sinfónica Municipal dando conciertos gratuitos en Parque Lezama, ópera en el Colón, Madame Butterfly, Arabella de Strauss, y ciclos de música de cámara con figuras internacionales. Una oferta muy completa para el público de la clásica. Y la radio FM jugaba un papel clave, parece. Se recomendaban programas específicos en Radio Splendid, música para pensar en color, sensaciones en FM o en Continental, música bien elegida. Y destacaban algo, la FM por su alta calidad sonora. Claro, ese era el gran diferencial de la FM en ese momento, la alta fidelidad. Hoy damos por sentado el audio digital de buena calidad, pero en 1980 la FM era un salto enorme respecto a la AM. Había programas de jazz como Jazz Caliente con Capuano Tomei en Radio El Mundo y de clásica en Radio Municipal. La FM como un espacio para una escucha diferente, más atenta quizás. Y la radio como curadora, ¿no? Programas con conductores, horarios fijos, nada que ver con el acceso on demand y los algoritmos de hoy. Exploremos un poco las muestras y exposiciones. Mucha actividad en artes plásticas, con artistas argentinos consagrados. Nora Dobarro, Oscar Mara, Clorindo Testa, Del Prete, Carlos Agüero, Abel Rayo, Liliana Porter, Antonio Berni con obra gráfica, Sabat. Nombres importantísimos de la plástica argentina. Testa, Berni, Del Prete. Y figuras internacionales de mucho peso, como Henry Moore, con bronces y dibujos. Y algo muy nuestro que destacaban, el fileteado porteño, con Martiniano Arce como referente. Ah, qué bueno eso. El rescate del filetiano, una expresión tan porteña, ¿no? Ponerlo ahí, junto a los grandes nombres locales e internacionales, es interesante. Marca una búsqueda de identidad propia, me parece. Sí, totalmente. Y había también interés por lo histórico y hasta por lo exótico, entre comillas. Una reproducción fotográfica de la tumba de Nofretari que trajeron del Louvre y se exponía en el San Martín. Mira vos, acceder a Egipto a través de fotos del Louvre. Paneles fotográficos sobre Umbría, en Italia. Una muestra de puertas y ventanas antiguas en el Museo de la Ciudad. Caricatura política histórica. Y esto me llamó la atención. Imaginería de los nómades matacos. Tallas, tejidos, en el Centro de Artesanía Aborigen. La presencia de la cultura originaria mataco, aunque sea en una muestra puntual como esa, es un detalle a notar en esa Buenos Aires de 1980. No sé cuán visible sería habitualmente. Probablemente no mucho. Y lo de Nofretari o las réplicas de esculturas del Louvre que vendían en una librería hablan de un afán por acceder, aunque sea de forma indirecta, a esos grandes tesoros culturales lejanos, ¿no? Sí, un deseo de estar conectado con ese gran mundo del arte. Hoy quizás las exposiciones que generan más revuelo mediático son otras, ¿no? Las más inmersivas, las más instagramiables, como se dice ahora. Puede ser. Bueno, vamos a la mesa. Queda hambre. La sección à la carte, delicatessen, restaurantes, sugirió un paladar porteño que empezaba a abrirse al mundo, me parece. A ver. Detallaban, por ejemplo, un restaurante mexicano, Anáhuac Calli. Explicaban que era el cóctel margarita, los tacos, el guacamole, el mole poblano, y daban precios. Comida mexicana en 1980. Debía ser toda una novedad, algo bastante exótico para la mayoría. Seguro. También un restaurante sueco, Smorgasbord, con sistema de autoservicio. Uno chino, Tieni, un pub restaurante inglés, Matías, repostería centroeuropea, Sweet Home, con strudel, torta selva negra. Se ve el inicio de una diversificación gastronómica que hoy está, multiplicada por 1000. Pero en ese momento, probar esas cocinas era probablemente una experiencia bastante exclusiva. Y el foco en lo gourmet y lo importado era clarísimo. Mencionan vinotecas como el Almacén Suizo, que tenía licores Benedictine en botella doble, champán francés como Charles Heidsieck o Bollinger, coñac Napoleón, vinos alemanes, italianos, con precios que al leerlos hoy suenan altísimos. Productos de lujo, claramente, asociados a un poder adquisitivo muy específico. Y tiendas especializadas. Una llamada Al Queso Queso, que ofrecía entre 80 y 100 variedades. 100 quesos en 1980.
incluyendo versiones locales de Boursin, quesos a la pimienta, Roquefort al whisky, cheddar al jerez. Daban precios por 100 gramos o por kilo. Una locura. Se percibe el inicio de una cultura foodie, si quieres llamarla así, aunque muy concentrada, muy de nicho. Y otra tienda, El Gato Negro, un clásico que todavía existe, con especias orientales como garam masala, chutney, paté con trufas, caviar. Productos para entendidos o para darse un gusto muy especial. Hoy el acceso a muchos productos importados y a cocinas del mundo está mucho más democratizado, ¿no? Aunque la exclusividad sigue existiendo en otros niveles, claro. Sí, seguro. Había también restaurantes temáticos, como uno llamado Casablanca, inspirado en la película, con un plato lomo Casablanca. Y otro, El Gato que Pesca en Martínez, que ofrecía Nouvelle Cuisine francesa, mencionando platos específicos y chefs formados en Francia. La Nouvelle Cuisine, toda una tendencia en esa época. Sofisticación francesa. Y heladerías o cafés que se destacaban por la decoración, como Bahamas en la Costanera. El salir a comer o a tomar algo como una experiencia completa, no solo por la comida. Exacto. Había secciones más curiosas quizá. Hallazgos, playtime, shopping. Me llamó mucho la atención algo en novedades. La cámara fotográfica descartable Love. Descartable. Ya en 1980. Sí, decía, 16 fotos se tira al terminar. Costaba unos 15,000 pesos de la época. Y la nota la presentaba como el colmo para la costumbre argentina de guardar todo. ¡Qué increíble! Un choque cultural y tecnológico total. El concepto de usar y tirar aplicado a una cámara. Debió ser muy disruptivo. Marca un contraste brutal con la fotografía digital de hoy, que es, infinita y etérea. Impresionante. También mencionaban juegos de mesa, como Rapigrama, que era una versión local del Boggle, o Pirámido, un juego de estrategia. Los juegos de mesa, una forma de ocio más analógica, ¿no? Sí, y el coleccionismo tenía su lugar. Miniaturas de guerra de plomo, carísimas, con personajes como Churchill, Hitler, Napoleón, y armas antiguas de colección, un casco prusiano, un puñal inglés, un trabuco catalán, un arcabuz alemán, con precios en pesos y en dólares. Mira vos, precios en dólares ya en el 80. Eso también es un dato económico interesante, ¿no? Sí, habla de inflación, de búsqueda de refugio en el dólar. Sí, un detalle no menor. Esas formas de ocio, los juegos de mesa, el coleccionismo de nicho, algunas persisten, pero quizás perdieron centralidad frente al entretenimiento digital, los videojuegos, las experiencias. Seguro, son otros tiempos. Para ir terminando, estaba la sección Transiciones. Era como un misceláneo, un mosaico de noticias breves, muy variado. Un ping-pong de información. Sí, internacionales. Desde el cumpleaños de la reina Isabel o la boda de Frank Sinatra Jr. hasta la muerte de figuras enormes como Alfred Hitchcock, Peter Sellers, Jean Piaget, Alejo Carpentier. Grandes pérdidas en la cultura mundial ese año. Noticias sobre Salvador Dalí, sobre Jimmy Carter, sobre la viuda de Mao que estaba en juicio. Un pantallazo global que mezclaba realeza, espectáculos, política, cultura. Lo que se consideraba relevante a nivel internacional en ese momento. Y nacionales. Una mezcla increíble también. Aniversarios de todo tipo, el debut de Bette Davis en cine, el coma de Karen Ann Quinlan, la fundación del Club Náutico San Isidro, la difusión de Radio Argentina, la Batalla de las Piedras, la federalización de Buenos Aires. Efemérides de todo color y calibre. Muertes de figuras muy queridas acá. Aníbal Troilo, Roberto Arlt, aunque murió mucho antes, quizás era un aniversario, Ernesto Cabeza de los Chalchaleros, el cómico Adolfo Estrey. Figuras muy populares del tango, la literatura, el folclore, el humor. Noticias como un premio Alpeni a Magdalena Ruiz Guiñazú, la inauguración de la playa de estacionamiento subterránea de la 9 de julio, por el intendente de facto Cacciatore. La designación de un interventor militar en Canal 13. Ahí tenés un signo claro de la época. La intervención militar a un canal de TV. Un homenaje a Gardel en Río de Janeiro. Favaloro recibiendo un doctorado honoris causa. Y, está genial, una desmentida oficial sobre la supuesta prohibición del libro El Principito. ¿En serio? ¿Tuvieron que desmentir que prohibían El Principito? Es fascinante. Parece que sí. Esta sección es increíble porque revela qué tipo de información, qué mezcla de cosas
se consideraba relevante para el estar informado, según esa revista y en esa época. Totalmente. Una mezcla ecléctica. Efemérides, necrológicas, noticias políticas locales bien concretas como la intervención al canal, culturales, internacionales, y hasta esas curiosidades como lo del Principito. Te hace pensar en el flujo informativo de hoy, ¿no? ¿Qué micronoticias capturan nuestra atención ahora en medio del torrente digital? ¿Y cuáles de estas noticias de 1980 nos parecerían hoy triviales o, al revés, súper significativas? Es verdad. Bueno, este recorrido por la guía de Somos de 1980 nos deja una foto bastante nítida, ¿no? Una Buenos Aires con una oferta cultural y de consumo que parece vibrante, al menos en ciertos circuitos. Sí, se ve mucha actividad. Figuras locales muy consagradas, tendencias internacionales que llegaban y se adaptaban, ecos de la tradición como el folclore o el fileteado y novedades tecnológicas o de consumo, que hoy nos parecen, bueno, de otro siglo, como la cámara descartable. Un espejo, sí, de una sociedad compleja, con sus aspiraciones, sus formas de entretenimiento, sus gustos y sus tensiones subyacentes también. Todo enmarcado en ese contexto histórico tan particular que mencionamos al principio, el de la dictadura. Claro, eso no hay que olvidarlo. Por eso, analizar estas crónicas no es solo un ejercicio de nostalgia, para nada. Es intentar entender mejor de dónde venimos, cómo cambiaron algunas cosas en nuestra cultura, en nuestra forma de ver el mundo, y quizás cómo otras no cambiaron tanto. Y nos deja, como decías, una pregunta flotando, ¿no? Si una guía así, con este nivel de detalle, se publicara hoy, reflejando nuestros consumos culturales, tecnológicos, gastronómicos, sociales, ¿qué cosas que ahora nos parecen totalmente normales, cotidianas, resultarían completamente extrañas o muy reveladoras para alguien que la leyera dentro de, digamos, 40 años? Es una buena pregunta para pensar. Bueno, esto es todo por ahora. Nos encontraremos analizando en otro podcast Crónicas del siglo pasado, siempre presentadas por el sitio web Mágicas Ruinas, mágicasruinas.ar, sitio evocativo dedicado a dar a conocer estos archivos desde el año 2003.